Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Moving On, el videopodcast dedicado a la movilidad del futuro, un espacio para pensar, cuestionar y sobre todo para avanzar. Hoy veréis un capítulo muy especial, lo estamos grabando en el marco de la jornada Diálogos de Movilidad que ha tenido lugar en el Hotel SB Glow a escasos metros de la Plaza de las Glorias. Y subrayo la ubicación porque es relevante. Esta plaza ha sido un nodo central mal resuelto durante décadas, hasta hace pocas semanas. En Moving On hablaremos con Xavier Matilla, que es exarquitecto jefe del Ayuntamiento de Barcelona, una persona que participó decisivamente en la transformación de este espacio en un lugar de encuentro para las personas. Y también escucharemos a varios expertos opinando sobre cómo el urbanismo influye en la movilidad de las ciudades. Nuestra mesa de análisis, que moderará Ignasi, reunimos a tres voces expertas. Humberto López, director general de Tram, Vidal Roca, sales manager de PTV Group, y Alex Santos, director de innovación de Capgemini. Con ellos abordaremos cómo el urbanismo, la innovación y la movilidad pueden crear una pócima perfecta para que las ciudades sean amables y justas con sus habitantes. Todo ello haremos un episodio que no sería posible, evidentemente, sin el apoyo de Tram, de Talgo y de Acció, que es la Agencia por la Competitividad Empresarial de Cataluña. Por lo tanto, ya estamos todos, o sea que, en marcha. Xavier Matilla. Xavier Matilla es arquitecto urbanista y una de las voces más influyentes en la transformación urbana reciente de Barcelona. Entre 2019 y 2023 fue arquitecto jefe del Ayuntamiento de Barcelona, un cargo desde el cual lideró proyectos clave como la transformación de la Plaza de las Glorias, pero también la reurbanización de la Meridiana o los nuevos ejes verdes de la Eixample. Su enfoque ha estado siempre marcado por una visión integradora del urbanismo, más sostenible, más justo y pensado para las personas. Y hoy hablaremos con él sobre cómo se ha gestado una de las grandes transformaciones urbanas de la ciudad en las últimas décadas y qué aprendizaje nos deja. Por lo tanto, Xavier, bienvenido a este episodio especial de Moving On. Gracias, Marc. Estamos a escasos metros de la Plaza de las Glorias. ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Qué piensas? Pues cuando veo el parque que ahora en Glorias, me viene a la cabeza cómo era antes este lugar. Históricamente fue un nudo de autopistas, antes veíamos alguna imagen. Después fue una rotonda de autopistas elevada, lo que llamábamos el Tambor, en Barcelona, donde tenías la sensación que llegabas al final de la ciudad, una especie de no lugar, y ciertamente en aquel momento era difícil pensar, ¿no?, en una transformación como la que ha habido hasta este momento, y cómo desde un no lugar se ha podido transformar, yo creo que en estos momentos, en un espacio de referencia urbana en la ciudad. Glorias fue concebida por Ildefons Cerdà como el gran centro neurálgico de Barcelona en su plan de ensanche del siglo XIX, pero durante más de un siglo ha sido un espacio, como comentabas, un poco caótico, dominado por las infraestructuras viarias, grandes carreteras, pasos elevados, tráfico intenso. Todo esto la convirtió en una especie de barrera entre barrios. ¿Cuál fue el principal reto de la transformación urbanística? Es verdad que en el plan Cerdà, Glorias aparece como el centro geográfico de la nueva Barcelona que Cerdà pensó, pero tampoco quedó muy claro qué tipo de espacio debía ser este. Esto hizo que durante el tiempo el lugar se convirtiera en un lugar de incertidumbre, porque en el fondo es el cruce de las tres principales avenidas de la ciudad de Barcelona. Glorias es el lugar donde se cruzan Gran Vía, Meridiana y Diagonal, que son los ejes que Cerdà concibió como la conexión territorial de la ciudad central, y esto desde el origen del ensanche fue un lugar sin una resolución clara y que durante mucho tiempo pues, fue concebido como un mero nudo de vías interurbanas. Creo que el principal reto de la transformación, diría que seguramente hubo dos cuestiones fundamentales. Una de carácter simbólico, es decir, decidir qué tipo de espacio debía ser, lo que hasta ese momento había sido un nudo de autopistas. Es decir, si tenía que ser una plaza, tenía que ser un parque, tenía que ser un vacío, tenía que ser un lleno. Y recuerdo en algunos momentos, en el origen del proyecto, que esta fue una discusión importante. En aquel momento, estoy hablando entre 2013, 14, 15, se decidió que debía ser un parque, sin abandonar la idea de centralidad, es decir, un gran parque. En Barcelona, cuando hablamos de un gran parque, hablamos de un parque de 9 hectáreas, porque no tenemos grandes parques como otras ciudades, pero en todo caso es una zona verde muy necesaria en la ciudad de Barcelona, pero sin renunciar a la centralidad que le otorgan aquellas cosas que han pasado y que están pasando en su perímetro. Equipamientos, nuevas viviendas, dotaciones que le otorgan este valor de centralidad, y sobre todo centralidad desde el punto de vista de la movilidad.
Sí, Glorias también ha sido concebida y ha mejorado como un hub en el que interconectan diferentes redes de transporte, Bueno, transporte público. durante muchos años ha sido el sitio donde no podías moverte, ¿eh? Efectivamente, se ha pasado de ser un nudo imposible a ser un vacío que ha abierto determinadas posibilidades de reconexión y de habilitación de espacio a la ciudadanía. Y diría que esto no hubiera sido posible si no se hubieran tampoco impulsado las transformaciones de algunos de los ejes que confluyen. Es decir, es imposible pensar en la transformación de Gloria sin una cierta transformación de Gran Vía, sin una transformación de la Avinguda Meridiana y sin la transformación, que creo que es uno de los temas pendientes en Barcelona, la transformación de la Gran Vía. Ujú. ¿Cómo se han integrado las vías para vehículos con el transporte público, los carriles para patinetes y bicicletas y las zonas para peatones? Bueno, la resolución funcional de la movilidad se estructura a partir de una decisión clave, que es la construcción de un túnel, en el cual se disocia la movilidad que conecta Gran Vía con el centro de la ciudad en un nivel inferior, reduciendo también su capacidad y, por lo tanto, dejando en superficie, liberando la superficie para gestionar la movilidad de una manera más fácil en el momento en que hay todos los flujos de movilidad que han quedado en la parte inferior. Y en superficie la idea es muy clara. Es decir, Glorias funciona con una lógica de una movilidad perimetral vinculada al transporte público y al transporte privado, y una movilidad que permite cruzar el espacio central desde diferentes ejes, tanto a peatones como bicicletas o vehículos de movilidad personal. Es que no lo quiero dejar pasar por alto, pero yo la última vez que vine a Glorias, al centro de la plaza, era para recoger un vehículo del depósito de la Guardia Urbana, porque es donde estaba el depósito de la grúa. Eso ya no está, ¿no? O Eso ya no está. sea, Quedan unos espacios, o sea, más amables, ¿no? Para la sí, ciudadanía, ¿no? más amables, otros enterrados, pero sí, bueno, había las cosas que no se admitían en el centro de la ciudad y por tanto se llevaban a la periferia, ¿no? Y esto explica la condición y la visión periférica que había en aquel momento de Glorias. ¿Crees que Glorias es un buen ejemplo de cómo deberían transformarse urbanísticamente las ciudades? Creo que es un muy buen ejemplo de los objetivos que deberían perseguir este tipo de transformación. Es decir, por un lado, la inversión de las prioridades respecto a la movilidad, es decir, invertir la prioridad del vehículo hacia la movilidad del peatón, del transporte público, de las bicicletas. Esto es fundamental para conseguir liberar espacio. Creo que Glorias, con la gestión de la movilidad, ha conseguido liberar espacio. Y en segundo lugar, aprovechar este espacio para crear un nuevo tipo de espacio público, si podemos llamarlo renaturalizado, que permita mejorar las condiciones ambientales y de confortabilidad en la ciudad. Salimos un poco de Barcelona. ¿Nos puedes poner algún otro ejemplo de transformación de ciudad que sea interesante, que conlleve también cambios en la movilidad y que pueda ser de interés para fijarnos? Ah, mira, comentaría dos. Me fascinan algunas de las nuevas estaciones de ferrocarril en Holanda, en las ciudades holandesas. En Utrecht, en Rotterdam, he estado recientemente varias veces y ver cómo las estaciones de ferrocarril, primero, son centrales, es decir, están en los centros urbanos, posicionadas en el centro de la ciudad. Aquí ha habido a veces tendencias de desplazar las estaciones desde un punto central a puntos periféricos. En Barcelona tenemos la estación de Francia histórica en una situación secundaria, podríamos decir, y por lo entender que las estaciones no solo son centrales, sino también son espacios memorables. La estación central de Rotterdam es una estación monumental con vocación de ejercer este espacio representativo y emblemático. Y la segunda cuestión es cómo se vinculan las estaciones a la movilidad en bicicleta. Y son estaciones que ya no disponen de aparcamientos para vehículos, disponen de aparcamiento para bicicletas enormes, en el caso de Utrecht, con el caso de Rotterdam. Esta es una cuestión que durante estos años en el ayuntamiento formó parte de las discusiones, diálogos entre el ayuntamiento y Adif para reconfigurar las dos estaciones que todavía tenemos en construcción en Barcelona, como es la Sagrera y Sants. Ujú. ¿Cómo se determina el rol del transporte público versus el privado en un proyecto de transformación de este nivel? Invertiría la reflexión diciendo que no debería haber ningún proyecto de transformación urbana sin tener en cuenta el transporte público. Es decir, me preguntabas por algún ejemplo anteriormente, otro ejemplo podría ser Copenhague. Copenhague, históricamente, desde su plan, conocido como el Finger Plan a finales de los años 40, decide que todos los crecimientos urbanos se van a concentrar alrededor de nuevas estaciones de metro y ferrocarril, ¿no? Como si fueran unos dedos. En extensión, creo que nos lo deberíamos aplicar. Es decir, no habilitar ninguna nueva transformación o crecimiento urbano
si no somos capaces de dotarlo de una accesibilidad al transporte público de la mayor capacidad posible que permita reconectarlo con el ámbito metropolitano de manera fácil. ¿Cómo crees que deberían ser las ciudades? Necesitaríamos un podcast completo para responder. Yo creo que hay una cuestión fundamental y seguramente desde la crisis del coronavirus ha sido un factor central, que es la salud. Creo que deberían ser saludables, no lo son. Y esto nos debemos preguntar por qué no lo son y cómo revertirlo. Creo que debería ser una prioridad, no solo desde la mejora del entorno construido, es decir, de la reducción de la contaminación atmosférica, acústica, sino también desde la necesaria, obligada adaptación a los impactos del cambio climático. Estos días lo estamos viendo, rompiendo cualquier récord en términos de temperatura. Por lo tanto, yo creo que la primera prioridad debería ser saludables. Y la segunda, a mí me agrada hablar del concepto de ciudad multiescalar, es decir, una ciudad que permite reconciliar aquello que pasa en la vida cotidiana, en la distancia de proximidad, que debe tener unos medios de transporte determinados, pero que a la vez está bien conectada con otras escalas, escala metropolitana o escala global. Creo que la conciliación de estas tres escalas, la local, la metropolitana y la global, está parte del secreto de cómo deberían ser las ciudades. ¿Y cómo debería moverse la gente por ellas? Pues depende del desplazamiento que tengan que hacer, fundamentalmente a pie, si es posible, desplazamientos de proximidad, y esto requiere que el espacio público también nos seduzca a las personas para optar esta prioridad, pero desplazamientos de media distancia o de una proximidad de mayor distancia que se pueden realizar en bicicleta, transporte público y finalmente pues a mayores escalas seguir confiando en el ferrocarril dependiendo de las distancias. Una última por mi parte. La sensación, vivimos en una ciudad, tiene un país con una historia larguísima. Puedes estar en el barrio gótico, puedes ver románico, puedes ver incluso de la época griega y romana. Y quizá la transformación te llega a pensar que acaba un poco homogeneizando todo, ¿no? De que la transformación conlleva desnaturalización. Podríamos llegar a esta reflexión, es decir, podemos llegar a pensar que las ciudades serán muy parecidas entre sí, porque estas tendencias urbanísticas, entre ellas, no hay tanta diferencia y que no vas a notar tanta diferencia el día que tú te vayas a Copenhague desde Barcelona o a Utrecht o a Rotterdam, si todos aplicamos las mismas estrategias, teniendo en cuenta hasta dónde, o sea, cómo hemos llegado hasta aquí, ¿eh? No debería ser así, espero que no Mm. sea así. De hecho, es interesante tal y como lo planteas, porque Barcelona es una ciudad, desde este punto de vista Del de patrimonio. la identidad y el patrimonio, que no destaca por una determinada etapa histórica. Si Barcelona no es una ciudad referencia ni desde el ámbito clásico romano, ni desde el gótico, ni el Renacimiento, pero en cambio tiene episodios memorables de todas las etapas. Y en Barcelona puedes encontrar un templo romano, Modernismo. puedes encontrar un gótico fantástico, puedes encontrar modernismo de manera singular y específica. Y creo que aquí está el secreto, en cómo las transformaciones son capaces de identificar aquello que genera un determinado significado de aquello que representa la identidad local. Y creo que cada ciudad, aunque aborden objetivos o problemas similares, deben contar de qué manera solventarlos atendiendo a su propia identidad. Pues muchas gracias, Xavier, por acompañarnos en este episodio especial de Moving On y enhorabuena por el éxito de esta transformación que tenemos, ¿no?, aquí a escasos metros de aquí, de este hotel. Muchas gracias. Muchas gracias. Pienso que lo importante es ni urbanismo ni movilidad, es la necesidad del usuario y de los usuarios y usuarias de las ciudades. Cada vez más me parece que las ciudades toman conciencia de la necesidad de planificar pensando en cuáles son las necesidades de los distintos usuarios, y no es sencillo involucrar a los distintos ciudadanos y generar esta participación activa, pero es esto lo que realmente nos puede ayudar a alimentar, a crear ciudades que sean inclusivas y que realmente reflejen las necesidades de cada una de las personas que viven en ellas y no solo algunas. Los datos nos permiten entender mejor esta diversidad de movimiento, de necesidades, de características humanas, y creo que al final la ciudad no tiene que homogeneizar, sino que alimentar esa heterogeneidad, y tanto el urbanismo como la movilidad deben reflejar eso.
Uy, muy interesante la pregunta. Realmente creo que está muy relacionado y que una cosa condiciona a la otra. Yo creo que hay que priorizar el urbanismo porque realmente hay más variables que la movilidad. Hay la habitabilidad, el confort, en la cohesión social. Hay muchas más variables. Pero es verdad que una buena movilidad fomenta un urbanismo mejor, ¿no? Porque al final las personas necesitan desplazarse para el trabajo, para el ocio, y de ahí diferentes niveles de movilidad. Entonces, yo priorizaría el urbanismo, pero no podemos dejar de tener en cuenta la movilidad. El urbanismo implica que la gente pueda movilizarse de diferentes maneras, ¿no? Para aquello que necesita. O en transporte a pie para la corta distancia, o en transporte en medios como la bicicleta o patinete o más sostenibles para distancias un poco más intermedias, o en transporte público. Creo que lo importante es tener datos, poder medir y en base a eso poder planificar mejor. Pues a mi entender, evidentemente, el urbanismo tiene que adaptarse a las necesidades de movilidad de los distintos modos, en el sentido de que el territorio establece unas necesidades, unas servitudes, y el urbanismo tiene que favorecer que los desplazamientos a pie, por ejemplo, pues sean de la manera más cómoda, pero a la vez más directa posible. Eh, Luego, pues la priorización de los modos de transporte, también el urbanismo tiene que favorecer el diseño del espacio urbano para que el ciudadano comprenda qué vehículos, qué modos de transporte deben pasar por ahí, los que están más restringidos, los que tienen que ocupar los mínimos espacio posible. Pero en cualquier caso, lo que no se puede, digamos, sacrificar es esa funcionalidad para que el usuario pues se sienta cómodo en los modos más débiles y los motorizados sobre todo. Muchas gracias por varios motivos. Primero, por aceptar estar en esta mesa sin recibir ni una sola pregunta previa teledirigida. Sobra. ¿Mm? Por tanto, Humberto, gracias, director general de TRAM, Vidal Roca, manager Mobility Iberia PTV Group. ¿Es así? Alex Santos, director de innovación de Capgemini España. Muchas gracias por eso, por esta valentía a veces de explorar. Recordemos que buena parte de la esencia de un clúster es explorar. Escenarios que no conocemos. Razón, y ahí la tenéis, por las cuales no os hemos enviado un guión previo. Bien. Claro, nos plantea un dilema. Para empezar, un dilema importante que creo que merece la pena que lo pongamos de manifiesto. ¿Qué es lo que condiciona los modelos de movilidad? ¿El cambio de la ciudad? ¿El cambio de los motivos de la movilidad, los ciudadanos? ¿O, por ejemplo, la capacidad de aportación tecnológica? Este es el primer esquema que me gustaría plantearos, ¿no? ¿Qué condiciona el cambio? Insisto, somos agentes de cambio. ¿Cuál es la condición? Tenemos un ejemplo. Fijaros que el ejemplo claramente de las glorias se acaba de comentar de nuevo. Hemos pasado, no ha dicho esta palabra, pero lo digo yo, un espacio pacificado. Un espacio pacificado ha inducido cambios directamente o vienen previos por acontecimientos mayores, por ejemplo, la pandemia. Hay un elemento que nos lleva a todos, nos lleva a un elemento de programación, de qué es lo que podemos ofrecer tecnológicamente, Capgemini, qué es lo que podemos traducir en nuestro activo de movilidad que proporciona una parte de las vidas, cuáles son los elementos de esa planificación que debemos considerar en este futuro. Y esta es la primera pregunta abierta a todos vosotros y evidentemente con mi mensaje habitual, que el primero que tenga algo que decir, que lo diga. Si no, preguntaré yo. Sí, entiendo. Es muy agradable estar aquí con esas preguntas tan filosóficas, profundamente. No sé si creo que se oye bien. Sí, yo diría que el cambio viene de la necesidad.
Más que nada, por lo tanto, me alineo a lo que estamos haciendo aquí, que todo es un tema social. Movilidad es un tema social. Y evidentemente viene acompañado de la tecnología, pero la tecnología, de hecho, si recordamos en la historia, siempre viene a razón de una necesidad. Sí que hay excepciones, se inventa por inventar y luego hay unas consecuencias, pero en la regla general es una necesidad. Y que me quedaría que, de momento, sí. Eso es un titular. Bueno, cuando uno no dice las preguntas, no controlas las respuestas. Entonces, Me diría, encanta ese escenario. haré unas preguntas retóricas. ¿Qué hace ciudad? ¿Qué hace ciudad? Pues la ciudad la hacen las personas, pero no es suficiente. La hacen las personas y la actividad que en ellas desarrollan. Y por lo tanto creo que el auténtico motor del cambio no es la tecnología, que es la que debiera estar al servicio de eso, sino que las personas cambian, porque cambian los valores de la sociedad en la que viven y desarrollan su actividad. A partir de aquí podemos seguir. Creo que es otro titular. La ciudad la hacen las personas. ¿Qué papel le queda entonces a la tecnología? Ay. Bueno, a la tecnología le damos la oportunidad yo creo que de implementar lo que la ciudad necesita, ¿no? Que es, en este caso, cuando hay todos estos cambios y tras lo que hemos ido hablando hoy, Ignasi, pues yo creo que está muy ligado a la planificación, ¿no? A cómo orquestamos la movilidad, ¿no? Dentro de esta ciudad y sobre todo a cómo damos respuesta a estas nuevas necesidades que surgen precisamente de las personas que están pues habitando esa ciudad, ¿no? Con lo cual yo creo que la tecnología nos tiene que dar la oportunidad precisamente de llevar a cabo precisamente todos esos retos vinculados a ese nuevo modelo de movilidad. Está claro que la tecnología, por tanto, es un habilitador, es un poco el resumen de lo que me estarías diciendo, pero por otro lado yo creo que hay un elemento adicional que me gustaría que contemplásemos. Está claro, tenemos que el cambio viene de la necesidad, está claro, la ciudad la hacen las personas, la tecnología nos habilita a hacerlo. ¿Qué ocurre con la sostenibilidad? Empezamos. ¿Qué papel juega el transporte público en la sostenibilidad en las ciudades? Bueno, yo creo que sin transporte público no hay ciudad. Y tampoco quisiera que pensarais que estoy en contra o que ignoro o que desprecio la tecnología. No, simplemente era para provocar un poco, ¿no? El otro día en un foro similar a este no, pero en un foro yo expuse la bondad para mí que tiene el tranvía como medio sostenible. Y alguien me dijo, pues es raro porque hace 50 años, 40 años había y lo quitaron, entonces, y le dije, bueno, es que las circunstancias cambian. Y por tanto, en cada momento hemos de asumir que lo único que permanece es el propio cambio. No hay nada que deje de cambiar, ¿no? Entonces yo pienso que la sostenibilidad, primero es un concepto en otros foros, pero siempre no. También en el ámbito Rail Group hemos dicho, la sostenibilidad son muchas cosas, porque cuando hablas con un economista sobre sostenibilidad, quiere decir que el recurso, lo ha dicho antes nuestro asesor, ¿no? Sostenibilidad es generar un flujo que permita mantener tu actividad, pero si hablas con una persona con una visión más ecologista, pues te hablará que sostenibilidad pues es minimizar los residuos o el consumo de materia primera, ¿no? Yo creo que para mí la sostenibilidad, creo que me lo habéis escuchado, para mí es eficiencia. Es decir, es hacer más con menos o hacer lo mismo más con menos o más con lo mismo o lo mismo con menos, ¿no? Por lo tanto, sostenibilidad, pues en el ámbito del transporte público creo que se define porque si miras algunas variables que podrían contemplarse desde perspectivas sociales, económicas y también medioambientales, pues creo que es la forma de moverse que consume menos energía por kilómetro y persona a igualdad de condiciones. Recuerdo una vez que alguien me dijo, andando consumo menos energía. Bueno, pero te tienes que poner un paraguas si llueve y además te tienes que asegurar si vas en bicicleta, pues no llevas paraguas, pero en cambio tienes que protegerte. Es decir, a igualdad de condiciones, el transporte público creo es el que minimiza este consumo de energía y si además ese transporte público es eficiente, es sostenible, además los residuos, ¿no? Veo que está claro que aquí el juego está en hablar el último, ¿no? Porque Bueno, ja parlo jo, si vols, ara. Que no hi ha problema. Jo per cortesia, perquè aquí els que saben...
Bueno, yo desde mi punto de vista creo que la sostenibilidad es responsabilidad, ¿no? Es decir, al final, en términos de movilidad, yo soy sostenible cuando soy responsable y por tanto me planteo por qué me tengo que mover, cuándo lo tengo que hacer y con qué lo voy a hacer, ¿no? Es decir, al final tenemos muchos datos, ¿no? Acerca de las tendencias, lo habéis dicho vosotros, ciudades con muchos habitantes y demás. También sabemos que el transporte público es el transporte de masas por excelencia y que por tanto al final pues vamos a tener que transportar a muchas personas, pero también es cierto que corremos el riesgo de saturar al transporte público. Entonces, hay datos que nos dicen que el 85% de los desplazamientos que están hechos en ciudades como Barcelona o Madrid son para cubrir distancias de menos de 5 kilómetros y esto de alguna manera responde a un elemento también de sostenibilidad, ¿no? Yo tengo la micromovilidad como una apuesta, ¿no? O como una alternativa. Tenemos incremento de un 123% de patinetes, un 34% de bicicletas y por lo tanto para mí la sostenibilidad pasa porque el modelo, cuando soy capaz de implementarlo con la tecnología y utilizando la información imbricada a ese modelo tiene una inteligencia de movilidad que es capaz de decirme en función del momento de la ciudad, cuándo me tengo que desplazar, cómo lo tengo que hacer e incluso plantearme el por qué, ¿no? Hemos dicho, solo y termino, pero antes se ha comentado también pues que había ha utilizado Pablo esta palabra que me ha gustado mucho, que es una hiperconcentración de movilidad, ¿no? Que todos nos movemos al mismo tiempo, a las mismas horas, etcétera, ¿no? Si estiramos esta curva y la hacemos mucho más plana, conseguiremos desplazarnos todos igual en momentos distintos y por tanto favoreciendo también un elemento clave como es la sostenibilidad. Vale, me toca a mí. Es como un examen y me gusta. El tema es cómo va a acabar, ¿no? Y claro, para ser consistente mantengo la necesidad y lo voy uniendo. Uno tiene una necesidad, para eso uno puede o no crear una tecnología, depende, eso hay culturas que crean más tecnologías, culturas que no. Y luego está el tema de, ¿es esa tecnología tal y como la aplico restringiendo contextos sostenible? O sea, para satisfacer mis necesidades con esa tecnología, no solo soy eficiente, sino amigable con el ambiente y es seguro, porque también es una parte de la sostenibilidad, la seguridad. Pues es la pregunta, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo, es una responsabilidad que tenemos como sociedad, volvemos al inicio, es un tema social, em, que sea sostenible. Y aquí me quedo. Pero, como sé en dónde vas a ir, entonces adelanto una pregunta y ¿es la inteligencia artificial la gran tecnología de hoy en día sustentable, sostenible? Y la dejo abierta. Creo que todos tenemos una respuesta en la cabeza, pero es para examinar también al examinador. Perfecto. La mejor manera de examinar al examinador es hacer tai chi. ¿Qué pensáis vosotros de esta pregunta? Voy a, no, voy a abordarla sin duda. Hay un viejo anuncio, pero que para mí sigue siendo bueno. Hay veces imágenes que se nos quedan, ¿no? Que era de Pirelli. Decía que la potencia sin control no tiene sentido. Creo que esa es mi respuesta. Tenemos que causar el uso tanto de la tecnología como el uso del artificial intelligence. Tuvimos la ocasión de moderar un debate en su tiempo para una operadora pública de ámbito estatal, por lo tanto, blanco y en botella, ¿quién puede ser? Y justamente trabajábamos este tema. Y hay muchísima confusión, creemos, al respecto, puesto que primero se confunde artificial intelligence con chatbox. Primer punto. Y no tiene nada que ver. Segundo, porque el artificial intelligence nos permite una cuestión que, de hecho, nos ayuda en herramientas a sistemas expertos. Y esa es la clave. Un artificial intelligence contra un determinado escenario coloca, y hemos hecho, ya lo estoy viendo, inicios cuando hablábamos de esto con Laia, en la cual hablábamos de los tipos de AI que hay. No es uno solo. Y depende de lo que tú le pidas al modelo, tienes que aplicar una herramienta a otra. Y si no lo haces, automáticamente pasa a ser un genérico que no te sirve. Por tanto, la potencia sin control no tiene sentido. Y esa es mi respuesta.
¿Mm? Ah, pero sigamos por esa línea, ya que es un diálogo, ¿no? Claro, yo creo que sí que en cambio podemos utilizar la artificial intelligence sin causarla. Imaginad que hablamos de experiencia cliente. Experiencia cliente. ¿Es lo mismo una experiencia cliente para una metropolitana de alta carga? ¿Para una metropolitana mixta? Que incluso tiene cremalleras, pongamos. Para, creo que no está en la sala, pero una línea tipo, no sé, Metro Málaga, que carga en total como carga la línea 1 de Metro Barcelona. Para un media distancia, para una alta velocidad. Los sistemas actuales trabajamos contra históricos. Trabajamos contra históricos de los cuales sacamos un modelo. ¿Veis factible el uso anticipativo de modelos de simulación que permitan luego traducir en enfoques posibilistas al resto de cadena de valor para cambiar contra el uso de esa artificial intelligence el concepto de experiencia cliente que estáis planteando? Es al revés, ¿eh? No de lo que hemos hecho, lo metemos en el bombo, lo ponemos a trabajar y a ver qué nos dice. És al revés. Tomo la pura. Eso és tai chi, el que vulguem. Eso es tai chi. Aquí dèiem que podem respondre el que vulguem. Sí, sí. De hecho, tú tienes una jornada al día menos 15. mal. Me Tienes una... atrevo yo, Pues venga. si quieres. Sí, sí, no- home, i tant, que lo- és ideal, sí, sí. Porque es que lo ha girado y esto es interesante. Y yo solo voy a ser muy corto en este tema. De hecho, lo veo, o sea, la inteligencia artificial en ese sentido, la pregunta es si es inteligente o no, pero eso es un tema más filosófico. Pero estoy de acuerdo con que sí, se tiene que restringir en dónde se aplica, para qué, nos tiene que perder la capacidad de análisis. En el tema aquí comentario, un tema de sostenibilidad, sin duda el cerebro humano es mucho más sustentable en términos de energía que cualquier proceso, pero es un equilibrio que tenemos que buscar. Yendo a la respuesta de esta pregunta girada, si la he entendido bien, lo veo yo como que es qué efecto tiene la información, sea procesada por inteligencia artificial o no, al usuario, y por eso cómo va a cambiar su comportamiento, ahora vinculando en los temas de movilidad, en los contextos de la movilidad, cómo va a cambiar esta. No es un tema nuevo, no voy a hacer aquí mucho rollo, pero sí, es posible entender, explicar el efecto de la información anticipada o no anticipada, qué cantidad en los comportamientos de movilidad y por lo tanto medir digamos, cómo va a afectar todo eso en el contexto social. Me pongo aquí, pero yo no sé si esto, o sea, es, digamos, al revés. Y luego, ¿cómo se usa esa información para precisamente aún mejorar la movilidad? Sería la otra pregunta. Jo estic molt d'acord, O sea, porque al final yo creo que es un instrumento más dentro del ecosistema que ya teníamos y que ya hemos hablado mucho tiempo, que es en la potencia del dato en beneficio del cliente final. Es decir, cómo nosotros entendemos mejor el patrón de comportamiento, cómo soy capaz de entender cuál es la preferencia que tiene mi cliente para revertirle eso en forma de servicios gracias a un procesamiento de toda esta información. La IA, desde nuestro punto de vista, nos da la posibilidad precisamente de procesar todo esto, pero además de generar pues, nuevos servicios directamente. Y por tanto, aquí lo que estamos haciendo es utilizar un instrumento tecnológico que nos permite generar un nuevo canal de relación con el cliente, incluso transformar la forma en cómo yo estoy comunicándome con el cliente, ¿no? En este sentido, yo creo que claramente me puede incluso facilitar el procesar la información para yo tomar decisiones que vayan precisamente alineadas en este proceso de transformación de la relación con el cliente. Bueno, yo creo que le hemos dado la vuelta. Tú hacías primero una pregunta y yo tengo que decir en público que no sé la respuesta y me preocupa. Es decir, ¿cuán sostenible es el uso masivo de la inteligencia artificial? Porque no he escuchado nunca cuál es el impacto, ¿no? Pero sí, el otro día en un evento que lideró en parte Laia, a la que te he referido antes, sobre inteligencia artificial aplicada a la movilidad, surgió un concepto que desconocía, que era la inteligencia general. Creo que cuando venga la inteligencia general
estaremos abriendo otro paradigma. Me quedo en la que tenemos ahora, ¿no? Claro, al final la experiencia de viaje pues no es más que el resumen de todo aquello que la gente te expone, directa o indirectamente, que te permite a ti sacar conclusiones. En este caso, siendo el hermano pequeño en la movilidad, teniendo a Óscar, que es el hermano mayor en la movilidad, está claro que él tiene muchísima más información que yo, pero es limitadísima, porque serán de 1000 personas o serán de 1500 o de 5000. Es decir, si nos quedamos con esta inteligencia artificial que saca conclusiones a partir de interpolar o extrapolar y conocimiento, creo que es una herramienta muy, muy útil para poder saber, de alguna manera, podernos anticipar a lo que irá. Lo que pasa que ahora ya abro un tema que es filosófico. Tú antes has hablado de más filosófico, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial va a generar una brecha, porque no todo el mundo está preparado para utilizarla. Uno, para aceptar que no es infalible, y dos, para aceptar que las respuestas que da son siempre la consecuencia de la pregunta que tú haces. Y la misma respuesta que podrían darte, pueden no dártela si no haces la pregunta adecuada, ¿no? Y quiere decir que tenemos que ir con muchísimo cuidado. Antes estábamos hablando en la conferencia anterior y salían puntos asociados a lugares geográficos. No se me quedó una cosa grabada de la presentación del primer ponente de esta jornada de inteligencia artificial, ¿no? Que dijo: el problema si analizamos datos es que solo analizamos los datos que tenemos. Y en las zonas, por ejemplo, más pobres, en las que no tienen capacidad de poder generar datos, no tenemos información. Por lo tanto, la brecha empieza haciéndose porque tomamos decisiones para mejorar lo que ya es naturalmente mejor. ¿Cómo podemos entonces hacer mejor aquello que desconocemos, ¿no? Y por lo tanto, creo que el tema da para mucho, y no estoy hablando de tecnología, ¿no? Pero en cuanto a la pregunta en concreto, creo que sí, la inteligencia artificial es un elemento que ayuda a la reflexión. Sin ninguna duda, y además esto también aprovecho para comentarlo. En buena parte esta es la línea de trabajo del proyecto, en este caso la Entregables Transport Cultural, va de ahí, pero las siguientes fases van un poco hacia donde dices. ¿Por qué? Porque estamos explorando, estamos aprendiendo. De nuevo, gracias por dejarnos un espacio para poder subvencionar estas exploraciones. ¿Por qué hace falta? Por lo que acabas de comentar. Hay un elemento de exploración, de desconocimiento, porque partimos de la base de lo que conocemos. La artificial nos puede dar elementos de conocimiento de lo que no conocemos. Y esto es muy interesante, muy, muy interesante, ¿no? Pero, sí, saltándome aquí, simplemente decir, en algún momento hablamos de tecnología, pero yo he tenido la oportunidad, creo que es la suerte, de estar últimamente participando en eventos como hoy, en los que no se ha hablado de transporte público ni como medio de transporte, ni como tecnología, sino como un medio de cohesión social, ¿no? El otro día tuvimos la oportunidad, y bueno, tengo que decirlo en primera persona, Manel Valdés, que sabéis todos quién es, y yo, de debatir 1 hora y media con unos periodistas sobre cómo el transporte público no deja de ser un medio de cohesión social. Pero es que también tuve la oportunidad en otro think tank en el que participo, en Bruselas, en la Comisión Europea, en lo que se estaba hablando a nivel de la gente que tiene, si no la última palabra, una palabra relevante. No se estaba hablando de medios de transporte, ni de consumos, ni de energía, ni tecnología. Estaba hablando como a través de una política de transporte público tú estás haciendo una política social. O sea, para lo bueno y para lo malo. Puedes excluir y puedes incorporar, ¿no? Y yo creo en fin, que este es un proceso que cambia, sí. Bien, yo creo que por la hora que es tendremos que empezar a pensar en la pregunta final, pero yo creo que es muy lógica, porque fíjense que ustedes mismos han trazado el storytelling de lo que pretendíamos, ¿no? Es decir, hay dudas, y el que se pregunta tiene alguna respuesta y genera más preguntas, y esto es el avance, ¿eh? Hemos visto que hay un condicionante claro en el uso, digamos, hardware, ¿no? El cambio de modelo urbanístico es un inductor de cambio. Pero ¿quién es en el fondo el que ha causado el origen de esto? Justamente quien pide el cambio. No siempre sale de motu propio. ¿Quién debemos ser capaces de aportar nuestros vectores? Yo ahora miro a Tony, que siempre me habla del algoritmo de diseño. El diseño es un algoritmo, no es que sea bonito, ahora que no me oye. Por tanto, tenemos que implementar toda una serie de elementos, incluyendo los elementos de realización, como la propia Artificial Intelligence, ¿no? Además, tenemos que ser capaces de dar una respuesta en términos de cohesión social. De hecho, la Unión Europea tengo también por aquí a Vicent, nos habla mucho del impacto sociedad de lo que hacemos. Hay que justificarlo incluso. Para ello no tenemos métrica, y también veo algún proyecto que se ha realizado recientemente en los cuales ya se habla de un KPI
de movilidad percibida. El ejemplo lo voy a destrozar, como siempre, es plaza dura de 1 kilómetro. Plaza de 1 kilómetro con árboles, la movilidad percibida es mucho más buena en la movilidad de la plaza con árboles. Ya, pero imaginen, ahora le damos la vuelta, imaginen que usemos este tipo de KPIs para rediseñar. Al final, y la pregunta final es, ¿por qué no soñamos un poco? ¿Cómo visionan en unos años el cambio en movilidad, en cohesión, en el cambio urbanístico? Vamos a centrarlo. No, ya no hablo del mundo, que está muy convulso, pero céntrenlo en donde ustedes deseen, tal vez Barcelona, porque estamos aquí. El clúster es ámbito estatal. De hecho, trabajamos, como decíamos, a nivel europeo, pero hay una gran heterogeneidad a nivel europeo. Ha salido Copenhagen, el propio, no hace falta irse a Rotterdam o a Hamburgo, a Eindhoven, lo hemos visto recientemente. Por tanto, no vamos a complejarlo más. ¿Cómo visionan, sueñen, cómo visionan en unos años este cambio de movilidad en su propia ciudad? Vaja, tú, ¿alguien quiere empezar por aquí? No. Ara em toca a mi, no? Això, la chunga em toca a mí, ¿no? Pues no sé qué decirte, porque te diría muchas cosas y al final te diré una que se fundamenta mucho en lo que tenemos ahora, ¿no? Llevamos muchos años visualizando cuál es el modelo ideal de movilidad. Hemos arrancado incluso la palabra de nuestro lenguaje de transporte y hemos hablado de movilidad porque creemos que la movilidad por sí sola sea universal, sea además multimodal, lo hemos dicho, ¿no? Pero que también sea inclusiva, ¿no? O sea, a mí me gustaría que más allá de estos viajes líquidos que decimos de sin barreras, ¿no? Y que tengamos una movilidad que está planificada, pues yo lo que me imagino es una movilidad que es responsable, que es capaz de orquestar cómo nos movemos y cuándo lo hacemos, que además es capaz de incluir a todos y cada uno de los colectivos sin excepción. Sabes que estamos con el libro blanco del vehículo autónomo inclusivo, con lo cual no olvidar que hay unos colectivos que también tienen que estar incluidos en esta movilidad y sobre todo que nosotros somos capaces de medir la movilidad. Medirla en el sentido de que realmente estamos construyendo un modelo que tú decías antes, Carlos Moreno, modelo de la ciudad de los 15 minutos, pero también hay un binomio inseparable, ¿no? Que es la movilidad y el urbanismo, ¿no? O sea, tú no puedes construir un modelo de movilidad sin pensar en dónde se aplica y tú tampoco puedes pensar en una ciudad sin pensar en el modelo de movilidad, ¿no? Con lo cual, yo de alguna manera me gustaría que la movilidad fuera una cosa que fluye directamente, o sea, que yo lo hago cuando toca, que además lo hago con la forma más limpia, que me garanticen que el viaje será corto y que durante el tiempo que me desplace lo podré aprovechar ese tiempo. Hace unos años en una conferencia de TMB, esto se em va quedar gravat, habían estudiado que eran 53.000 horas al año las que perdíamos en el vehículo. Claro, si tú te lo paras a pensar, pues el ponente decía, desde TMB, tenemos que devolver el tiempo a las personas, ¿no? Con lo cual yo creo que si la movilidad esta del futuro pasa por también hacer de la experiencia de la movilidad una reaprovechable en el tiempo, pues también me gustaría que fuera así. Sí, yo empezaría diciendo por un paradigma que creo que todos los operadores suscribiríamos, que sería la movilidad tiene que ser segura, confiable y que genere una buena experiencia de viaje. No estoy haciendo nada nuevo. Claro, el problema es que todo varía, ¿no? Porque lo de la seguridad es objetivo o subjetivo, porque antes ha salido una de las personas, ¿no? Una de esto que hablaba no de safety, sino de security, la percepción de seguridad. Y lo de la fiabilidad también es un tema, puede variar, y lo de la experiencia de viaje cambia, ¿no? Por tanto, primero, que sea segura, confiable y que genere una buena experiencia de viaje. Y segundo, que se adapte a la necesidad de las personas. Es decir, nos encontramos yendo por el mundo soluciones de movilidad sobredimensionadas que da pena porque es un mal uso del recurso, o sea, es ineficiente.
Y por otro, en otro lado, en cambio, movilidad que se hace en unas condiciones absolutamente insatisfactorias, justamente por lo contrario, ¿no? Creo que tendríamos que ser capaces de adaptar esa movilidad a la necesidad de la gente, pero eso genera una duda y es la movilidad tiene que ser reactiva o tiene que ser proactiva. Antes hemos hablado de este barrio. Lo que os voy a decir es público, no sé si sois conscientes. Hace 21 años que operamos el tramvay y el Transbesòs, y el Transbesòs se pensó porque se creía que el 22 arroba acabaría siendo lo que es hoy, pero hace 15 años. Y por lo tanto, en el fondo, durante unos años ha habido una movilidad aparentemente ineficiente porque movíamos un material móvil para llevar menos personas. Pero yo me hago una pregunta que no sé responder. Si no se hubiera tomado esta decisión en aquel momento, tendríamos hoy este 22 arroba que los que somos mayores no reconocemos como Barcelona, y lo digo como piropo, no por lo contrario. Con lo cual, también mi discurso, antes tú has hablado de seguridad, ¿no? El discurso de la eficiencia a lo mejor es cortoplacista, no sé contestar a eso, pero en fin, espero haber respondido a algo. Wow, sin duda. O sea, solo subrayaría muchas de las cosas que has dicho, pero sí, voy a añadir más cosas. O sea, la foto que hemos visto antes de Glorias me gusta mucho porque dice más de lo que se ve y uno podría tomarlo como visión de futuro, así, donde unas ciudades habitables, etcétera. Y hay mucho semántica, mucho que decir. Uno de los aspectos que va en línea con lo que acabas de decir es el tema bueno, lo he vinculado con el tema del transporte público y hacer más uso intermodal de la capacidad. Antes hemos hablado de capacidad, que hay una sobrecapacidad y no sabemos si tan solo que realmente si se está usando bien. Em, em, si vemos caso contrario de vehículos autónomos funcionando por la visión, es una ciudad de vehículos autónomos funcionando, ahí hay un uso muy desigual de la capacidad y es el transporte público el que tiene que alinear esta sostenibilidad. Luego, ¿cómo se mide? Lo que hemos dicho aquí, sí se tiene que medir y sobre todo la percepción del viaje es un aspecto social clave para que se haya este promoción del transporte público. Antes también hemos hablado de si es cómo hacer divertida la movilidad y bien, aquí está vinculado con esto. Tengo aquí que poner un poco el barret de PTV. Nosotros nos toca la parte aburrida de la movilidad. No somos, o sea, digamos que lo que nos toca precisamente es cómo ayudar a explicar la movilidad, cómo crear algoritmos, metodologías, software que sea útil para explicar la movilidad. Va más allá de la inteligencia artificial. Se tiene que saber explicar las razones por las cuales uno toma las decisiones. Y aquí quería decir que es importante, usted han perdido, pero es importante del aspecto colaborativo, es donde estamos ahora apuntando mucho, es un tema que ha salido también, cada vez que se generan más datos, más números para poder medir la sostenibilidad, la intermodalidad y las visiones de una ciudad o de una movilidad del futuro, estamos viendo cómo hay aspectos de urbanismo, de economía, sociales, de medio ambiente, y más allá de los datos sobre los cuales trabajar, en el primer podcast que enseñaron ahí, dijo claramente el primer podcaster, los datos es fundamental, más allá de los datos que nosotros todos, visto como comunidad de profesionales, trabajamos para explicar la movilidad, están los resultados que salen y que nos ayudan precisamente a tomar las decisiones. Entonces, bueno, he dado muchas vueltas, pero todo más o menos está atado con la idea de que sí, la foto del principio es lo que queremos ir, sí, tarda mucho en verse los resultados, hay unos números que nos indican el largo término y hay unos números que nos van acompañando en ese roadmap y visto como comunidad en lo cual los usuarios tienen esa buena experiencia. Los que nos toca la parte aburrida es
pues tenemos la buena experiencia de proporcionar esos métodos. Aquí voy a decir un gag. Para hacer más divertida nuestro trabajo en PTV, llevamos ya 45 años haciendo este tema, hemos sacado incluso, y también tiene que ver con la búsqueda de nuevos talentos, hemos sacado el logo Guardians of Mobility, que serían precisamente los que se ocupan de los números, con la idea de que, bueno, que sea cool, que sea atractivo pensar colectivamente con la inteligencia artificial qué explican los números. Y Guardians of Mobility lo quería decir porque me he acordado, sí, hacemos el intento también de que no sea aburrido hablar de matemáticas. Ok, vale. Muchísimas gracias. Creo que ahora corresponde intentar hacer un cierre, pero si recordamos, que además como ha quedado grabado porque es un podcast, se podrá repasar, pero creo que han salido aspectos fundamentales. Y justamente, de nuevo, gracias por aceptar valientemente un escenario ignoto, que es el que muchas veces deja ir a la creatividad, que es lo que pretendíamos. Pero fíjense, y voy a intentar un storytelling final, ¿no? Pero hay una cuestión muy clara. Evidentemente, tenemos que cumplir, el activo que se mueve ha de cumplir los básicos, seguro, eficiente, etcétera. Seguro, sin duda. No podemos hablar de livable mobility si haciendo nuestra vida, el activo que nos lleva a hacerla, falla, faltaría más. Pero al mismo tiempo hay un elemento claro que es la influencia del cambio urbanístico en adaptar estos modelos. Hay también el trigger, el disparador de este modelo de cambio urbanístico. No viene de motu propio. Hay efectivamente anticipaciones, como hemos visto, pero hay un momento en que se produce y hay elementos que lo aceleran. Una vez esto ocurre, automáticamente nos abre oportunidades enormes en todos los aspectos, tanto en los activos que se mueven, en la propia infraestructura o incluso en el diseño de la nueva experiencia cliente. Vamos a buscar elementos mucho más allá de lo que estamos buscando ahora. Y esto nos da oportunidades de cambio y finalmente ha sido común. Esto tiene que revertir y obviamente en hacer sostenible también el propio elemento de business, faltaría más, pero con otro criterio de sostener el business. Tiene que haber un elemento de impacto social. Ahora por ahora, este impacto no lo podemos transmitir directamente en una tangibilización en cuenta de resultados, de momento. Y eso pesa. Pero seguramente ahí tenemos que trabajar elementos como la potenciación del criterio de marca, que nos va a dar indirectamente un retorno. Y finalmente, y para soñar, pues digo mi sueño, si me dejan. En un plan de movilidad, en este ambiente, en el cual podamos trabajar los argumentos que ustedes han puesto sobre la mesa, seguramente tenemos incluso que tener otra mirada a lo que podría ser un KPI de eficiencia del plan de movilidad. Faltaría más, los elementos básicos faltaría más. Hemos de transportar seguros fiables, pero si lo hacemos bien, podríamos incluso pensar en KPIs que fueran mejora del índice de biodiversidad en la zona afectada, mejora de capacidad de realizar las vidas de las personas que estamos involucradas en ese entorno. Podemos mejorar incluso la percepción de pertenencia a ese entorno. Si esto lo conseguimos, seguramente el plan de movilidad ya no será un sueño, sino será una realidad. Y no me pregunten cuándo, porque no tengo ni idea. Bueno, creo que lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la valentía, de nuevo. También gracias a los asistentes, al clúster. El clúster, como ven, es un agente de cambio, pretende esto. Gracias también a los patrocinadores que lo permiten y al mismo tiempo ponernos a su disposición para encadenar los nuevos elementos que nos han de permitir ir avanzando hacia estos escenarios que cada vez son más claros y que, en resumen, podríamos ponerlos en cajas relativos a el uso de los datos, cómo lo transmitimos en el nuevo concepto de operación, con qué herramientas, con qué tecnologías y finalmente, sin olvidar, los impactos que va a tener y necesita desde un punto de vista societal con la tecnología necesaria para llevarlos a cabo. Estos serían los retos que con mucho gusto vamos a abordar en los próximos años. Gracias a todos y vamos a el merecido lunch saliendo al frente. Gracias.